Vamos a empezar la novena tertulia, que es Ataque a las Humanidades, Ataque a la Cultura. Ya van 9 tertulias las que hemos organizado. Esto empezó hace casi un año. Me dijeron que me extendiera un poco porque como falta Alejandro y falta Álvaro, que no pudieron venir, pues me dijeron que hablara por los dos. Entonces voy a recordaros que hace un año que empezamos con esto, y gracias al símbolo ese que tenemos, que es el velero, el gran velero logotipo, ese barco que no ha zozobrado ni por la ciclogénesis explosiva ni por nada. Seguimos como seguimos, caminando por el buen camino. Bueno, una de las preguntas que nos hacen muy a menudo a nosotros es ¿quiénes somos y cómo nos financiamos? Bueno, ¿quiénes somos? Somos unos pocos que andamos por aquí por Llanes organizando esto. Quizás Adolfo, que es el gran instigador. Después está Juan, que siempre hace las últimas tecnologías. Manolo, que conoce todo de andar por Llanes. Y también está Cristina abajo, que nos ha hecho una mano continuamente. Sin ella no podríamos funcionar ninguno de estos artilugios. Pero ¿cómo nos financiamos? Nosotros no tenemos ningún tipo de financiación, no recibimos ninguna financiación ni subvención de ninguna institución, ni pública ni privada. Nosotros no tenemos, contamos siempre con la generosidad de nuestros participantes, que desinteresadamente vienen a acompañarnos y a ilustrarnos, y lo único que hacemos es que queremos agradecerle su presencia y le solemos invitar a un pequeño agape después de las tertulias. Entonces nos solemos reunir en un restaurante aquí en Llanes y informalmente cenamos, y el resto de la gente que participa, pues con un pequeño añadido al valor del menú pequeño, pues con eso costeamos la invitación de los tertulianos que nos acompañan. Esto lo hemos hecho siempre y las cuentas están puestas en nuestro blog, de tal manera que ahí se va a ver que andamos bien, ni ganamos ni perdemos, lo cual es raro hoy día. Bueno, como comentaba, se nos ha caído Álvaro porque tenía problemas personales, y Alejandro Villa-Allante, que también está, pues no sé exactamente todavía al día en este momento qué fue lo que le ha sucedido, pero bueno, el caso es que no ha venido. A mí me dijeron, tienes que presentarles, y dije, ojo, pues vaya complicación, y cómo me entero yo de la vida, obra y milagros de esta gente para darla a conocer a todos. Entonces dije yo, lo mejor que puedo hacer es que cada uno de ellos se presente a sí mismo y nos cuente su vida, o nos cuente lo que quiera contarnos. Pero dije, no, voy a hacer un intento, y como es de cultura y humanidades, dije, voy a ir a internet, que es justamente lo anticultura y las antihumanidades. Bueno, el caso es que bueno, yo tenía información vuestra, evidentemente, no necesitas ir a internet para poder hablar algo acerca de vuestra trayectoria literaria, artística, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que voy a empezar por Jerónimo, que está allí a la izquierda, y todo el mundo le conoce. De hecho, hay mucha gente que ha venido a ver a Jerónimo y a hacerse fotos con él. O sea, que esto ha sido contigo y conmigo, no, Jaime, solo es con Jerónimo. Y ha hecho esas cosas que se hacen ahora, que se pone la máquina de fotos a lo lejos, alargando el brazo. Cosas que nos quedan a nosotros muy lejos, pero a Jerónimo no. Y a mí más. ¿Qué va? Y bueno, a Jerónimo ya digo que todo el mundo le conocéis, pero quizás una cosa que no sepáis es de las muchas canciones que ha editado hoy Jerónimo, ¿no? Lo que quizás no lo sé, igual lo sabéis, que muchas de ellas, algunas de ellas, han sido hechas en colaboración con Jaime. Claro, no lo digo porque evidentemente, porque si no, ¿de qué? El chispazo ese. Sí. Y bueno, pues de Jerónimo, desde que empezó con las canciones aquellas de las coplas
la de cómo es 15 por 4, 60, pues tiene una larga trayectoria que más o menos todo el mundo conocéis. Javier Las Heras, que se sienta entre Jaime y entre Jerónimo, Javier Las Heras pues tiene una trayectoria, digamos, de gestor, yo creo, también, aparte de literaria, porque tiene su propia producción, también ha hecho de gestiones, ha organizado encuentros de jóvenes escritores, ha organizado, ¿cómo era? Literastura, que luego nos lo contará. Y lo que sí es cierto, y en eso sí entré en internet, porque tiene un blog muy interesante. Me gustó el blog y sobre todo me gustó el paralelismo entre Madame Bovary y la crisis griega, que es totalmente cierto. Es una cosa muy curiosa. Lo que pasa es que tendrías que explicarnos algunas de los interrogantes, quizás, para darlo a conocer, que es muy interesante. Y bueno, de Jaime, ¿qué voy a decir? Jaime dice que no puede, pero después de haber sobrevivido en París, en aquella encerrona que te metieron cuando hubo aquella explosión, haber sobrevivido a aquello, Jaime, es que puedes con todo, no me digas que no, si hace falta nos la cuenta. Bueno, pues Jaime, le conoceréis todos ya porque además es un asiduo, es el que nos ha hecho iba a decir logotipo, pero quizás mejor el emblema o como... Es igual. De nuestras tertulias en Llanes, ha participado y colaborado con nosotros y gracias también a él hemos podido organizar esta tertulia sobre la cultura y sobre las humanidades. Y con esta yo creo que ya está bien porque no voy a hablar más que los que tienen que hablar. Y le paso a Jerónimo, por ejemplo, para que nos cuente algo. Estáis un rato vosotros y luego ya va a participar el público. Bueno, si quieres, sí, si no. No. Tengo que leer. No, trae. Sí. Pues bueno, muy buenas tardes, damas, caballeros. Muchas gracias por acudir a estos sitios tan poco frecuentados por la gente que debería. Y entonces, como el título al que se me invita es una cosa así: ataque a las humanidades, ataque a la cultura. Y lo traigo escrito porque lo mío no es la oratoria, lo mío no es la ciencia, ni la literatura, ni nada de eso. Y me pidieron esta colaboración y con mucho gusto lo voy a leer para todos ustedes. Si meto mucho la pata o ven algún error sintáctico, gramatical, histórico, político o trascendental, pueden levantar la mano y ya les dejo ir al baño. En el año 1924, el 21 de febrero, tal día como hoy, Primo de Rivera clausura el Ateneo de Madrid y destierra a Unamuno tras despedirle de la cátedra en la Universidad de Salamanca. Alguien dirá, 91 años pasaron y estamos, no digo que igual, pero rayando la raya. Y voy a empezar el discurso de esta manera. Sapientia autem est gaudens. Yo procedo de familia levítica, clerical, y aprendí que en un discurso público queda muy fino abrir con una frase en latín que nadie entiende, y entonces el pueblo dice: qué listo es don Ramón, que sabe latín. Sapientia autem est gaudens, pero la sabiduría es el orgasmo. Sería una traducción bastante buena, porque gaudens en latín significa banquete, fiesta, regocijo y gozada y más cosas. En la universidad se canta cuando dan esos sombreros que se tiren al aire en las películas americanas: laudeamus igitur juvenes dum sumus. Gocemos pues mientras seamos jóvenes.
Así se entra en la universidad, a adquirir cultura. La cultura sin gozo es una tortura. Son las humanidades, como el orgasmo, como los orgasmos, pues nadie sabe cómo las disfrutan los demás, cómo aprovechan a cada quien, suponemos, cómo las viven por comparación con nuestra manera de gozarlas y de sentirlas. Es fácil deducir que sin orgasmos la humanidad, lo que antes se llamaba al más puro estilo machista el hombre, yo prefiero decir la humanidad, dejaría de existir y por consiguiente las humanidades carecerían de sentido, desaparecerían la una y las otras. Se supone que las humanidades son una exclusiva creación de los seres humanos, en teoría. De los minerales, vegetales y animales, por ejemplo, no sabemos que tengan un discurso equivalente. No se conoce que las piedras estudien algo así como las piedrades. Si el hombre estudia las humanidades, las piedras podrían estudiarse a sí mismas con una asignatura que se llamaba las piedrades, pues no las tienen. Las plantas tampoco tienen las plantades y los animales tampoco tienen las animalades. Las animalades hacemos nosotros normalmente. Solo las personas humanas, porque las jurídicas tampoco. Una persona jurídica es, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua, la RAE, de la que no voy a extenderme más esta noche. Fueron capaces, las personas humanas, a través de la historia y de la evolución, de construir un corpus cultural llamado humanidades, con el que enriquecer y entretener su existencia, a la vez que fornicaban tan ricamente buscando el orgasmo, el goce carnal, para mejorar y perpetuar la especie, si hemos de hacer caso al osado Darwin y no al dictador Moisés. Yo llamo osado a Darwin porque era un osado. Como sabe él que descendemos del mono y no al revés. Yo siempre pensé que todo puede resultar de ida y vuelta. Puede ser que el mono sea un avance de lo tontos que somos nosotros y el mono dijo, no me interesa, vuelvo al árbol. Y luego el dictador Moisés, yo prefiero llamarlo un dictador porque es que creo que es lo que fue. Cogió un estables de piedra y dijo, o hacéis esto o os quemo a todos. Si no, él personalmente llamaba al que podía. Los deshumanizados amos y señores que hubo y que aún hay, porque hay muchos amos y señores hoy todavía, y no voy a señalar, se cuidan muy mucho de que a los currantes, lo que los romanos llamaron esclavos, la aristocracia llamó canalla, Ortega y Gasset masa, Marx proletariado y nosotros llamamos los últimos de la tribu, no les llegue el éxtasis, se preocupan de que no nos llegue el éxtasis, el orgasmo que proporcionan las letras y las ciencias, la sabiduría en general. También procuran que el gozo que nos regala la carne sea mínimo. Tienen miedo que esa potencia vital quite horas al trabajo. Si nos dedicamos a cultivar la cabeza y el cuerpo, ellos entienden que entonces trabajaremos menos por muchos motivos. Así es. No quieren que salgamos de la caverna de Platón, nos quieren a oscuras. El recibo de la luz es ininteligible y carísimo por eso, porque no quieren que veamos el truco, por eso lo ponen caro y escaso. Quieren ciegos, quieren que vendamos todos el cupón. Siempre el poderoso prohibió y controló la jodienda y la sapiencia a los demás, el orgasmo y la felicidad. Para eso tenía y tiene el brazo ejecutor del clero, el que fuere, el clero que fuere. El clero es el clero donde quiera que estuviere o estuviese, excepciones naturalmente aparte. Este clero que declara pecado todo goce, toda ciencia con el diablo, que amenaza con el infierno, coaccionando a las gentes de manera miserable, impidiendo el desarrollo de las humanidades con sus censuras e inquisiciones para que las mayorías no aprendan, no abran los ojos y les cuentan bellos y mentirosos cuentos o rabínicos, o evangélicos, o coránicos, o de otro cualquiera color. Quieren corderos, quieren esclavos. No le gusta el sistema, cualquier sistema político o económico, sea tiranía, dictadura, democracia, monarquía, república, etc., que las mayorías adquieran conocimientos o humanidades en general,
Por elementales que fueren, solo les interesa mano de obra barata, deshumanizada, ignorante. Cuando necesitan listos, personas inteligentes, expertos, humanistas, los compran por kilos. A tanto el premio Nobel, no hay problema de dinero. Ellos, los mandarines, controlan todas las universidades, a las que procuran que asistan sus vástagos, por si algunos fueran inteligentes. Y si no lo fuesen, no se ponen nerviosos, les da igual. Buscan y adquieren, como si de una mercancía se tratara, becarios inteligentísimos, allá donde los haya, sean de la clase social que sean. Los compran y los Nobel los obedecen. Comen en su mano. Ahora, las grandes empresas, ya saben, contratan y compran filósofos, poetas, escritores y músicos. Está de moda que las grandes empresas multinacionales tengan en el staff sociólogos, filósofos, sí, poetas y artistas en general, porque dan muy buena imagen, son listos, hacen buenos anuncios y tienen buena cabeza para engañar con más facilidad a los posibles clientes de la fábrica que fuere, fabrique lo que fabrique. Ahora bien, si alguno de esos sabios se rebelasen contra el sistema porque fueran más honrados, más éticos, más nobles, más humanistas, se les corta la cabeza. Textual. Ahí tenemos el caso de aquel gran jurista londinense, gran político y hombre de principios, que se llamó Tomás Moro, el autor de Utopía. Le decapitó un tal Enrique, del que los historiadores ingleses, encima, dicen que era muy culto y que era un humanista, porque sabía música y sabía latín, el tal Enrique. Pero no era un humanista, era un cerdo. No tiene nada que ver, era un auténtico cerdo, por no utilizar una palabra más grosera, que es la que merecería. Digo un cerdo aponderándolo, que diría mi abuelo. La lección la aprendió muy bien el tímido y prudentísimo racionalista Spinoza, uno de los humanistas con más cartel que tenía de profesión la óptica. Era un óptico, tallaba cristales, lentes, era un currante. Nada de títulos universitarios. Mucho antes, Erasmo, otro indispensable del gremio, ya había llegado a la conclusión de que tanto los colegios como las universidades y en general la misma Iglesia, el poder, impedían pensar libremente, que es de lo que se trata. No se trata de ser el más listo, se trata de pensar con libertad, porque al pensar con libertad la listura se da por añadidura. Resumiendo, las humanidades deben ser los estudios que beneficien a la humanidad toda, a las personas, a los pueblos todos, sin excepciones, y deben luchar contra el tecnicismo frío y nihilista. La técnica está muy bien, la ciencia de los científicos está muy bien, pero la técnica es técnica, no es humanismo, no son humanidades. La técnica puede ser un cuchillo, puede ser un garabato, puede ser una máquina de picar carne, está muy bien, ahorra mucho trabajo, etcétera, etcétera, pero eso está fuera de la esencia del ser humano, en mi modesta opinión. Ahora, por ejemplo, hay una herramienta que se llama WhatsApp, que está muy bien. La gente cree que es gratis, es asombroso. Dice, no, si no me cuesta nada. Digo, ah, qué bien. Y se lo creen, además, es una cosa curiosísima. O sea, les están timando, pero como es una cosa científica y moderna y viene del imperio, viene del nido de la víbora, dicen, no, esto es fantástico. Aquí empieza el nuevo mundo, el nuevo siglo. Esta es la cultura, estas son las humanidades, y no Platón y toda esta gentuza que lo único que hacen es suspendernos en junio en la universidad. Pues muy bien, allá ustedes. Solo buscan estos tipos fríos y nihilistas, normalmente técnicos, el beneficio de unos pocos de los dueños de esa técnica, claro, que normalmente suelen ser unos indocumentados mentales. Los únicos documentos que les interesan son los documentos de propiedad. Y estoy fartudo de decir públicamente que la propiedad no existe. Ya lo expliqué por activa y por pasiva. La propiedad es un acto de fe. O crees en ella o no crees. Está basado, es un acto de fe. La gente va a los notarios a escriturar la finca y la casa. Y vienen contentos y dicen, ya por fin soy el dueño de mi predio,
en mi posesión porque me dio fe, ya dio fe el notario. Y yo siempre digo, imbécil, el notario no da fe, no da nada, cobra. No da nada. No dan nada. Entonces, la propiedad es un problema de fe. Claro, las escrituras, como vienen las sagradas escrituras, para creer lo que dicen tienes que tener mucha fe. Hay que tener mucha fe. Pues en escrituras de propiedad pasa lo mismo. O tienes fe o no tienes nada que hacer. Las humanidades no deben desaparecer de los planes de estudio a base de matrículas caras y de estrangulamiento de ciertas asignaturas. Ahora un tal ver para creer saca a reducir una cosa que yo creo que es un asunto mimético, que es el 3 más 2, 5, que no voy a hacer el ripio, que conocemos todos, porque debe de ser imbécil, o debe de ser un hombre pues débil, y copia al que fuera rey de España, que también ahora tiene 3 más 2 hijos, que nos va a costar nuestro dinero. No solo no lo detuvimos, no lo juzgamos, sino que ahora tenemos que pagar a 2 más. Pero eso es lo que la gente llama cultura política, lo que llama convivencia. Para convivir tenemos que tragar. Ellos nunca tragarán, que no se nos olvide. Por eso las humanidades son importantes, porque nos hacen ver el anzuelo con el gusano puesto que no debemos de morder nunca. No desaparecerán por más que lo intenten estos sucios mercaderes que nos gobiernan, que pretenden encadenar nuestra cultura y nuestra felicidad y nuestros orgasmos. Y de eso, nada. Cantaremos aquello de etc. ¿Podemos, señora? Claro que podemos. Podemos hacerlo simplemente estudiando por libre. No hace falta matricularse. Es un problema de la voluntad, del gusto personal. Y termino. El futuro del mundo depende del aliento de los niños que van a la escuela, reza el Talmud. No solo de pan vive el hombre, dijo aquel. La tinta del sabio es más sagrada que la sangre del mártir, dijo Mahoma, ese criminal según los telediarios. Entonces, señoras y señores, les agradezco su atención. Esta es mi opinión sobre lo cultural. Los maestros de la República decían que la lectura es la mejor defensa contra el fascismo, por ejemplo. Una señora que fue premio Príncipe de Asturias en el año 12 o 13, no me acuerdo, que se llama Marta Nussbaum, dice: las humanidades son necesarias para pensar críticamente, para superar las lealtades locales y acercarse a los problemas globales como un ciudadano del mundo. Dejar el pueblo. No hay que ser de pueblo. Hay que ser aldeanos, pero no hay que ser de pueblo. Y finalmente, para comprender empáticamente a otras personas. Y la educación, concluye, debe de ser for profit y not for profit. ¿Qué quiere decir? Para conseguir bienes económicos y también para conseguir bienes no económicos. Para eso debe de ser las humanidades y la cultura. Luther King decía: hemos guiado a los misiles y desviado a los hombres. Y por último, Cervantes, Don Miguel, el judío errante y camuflado por necesidad biológica de supervivencia, era un tipo impresionantemente listo. Arremetió contra la tecnología. El más famoso capítulo del Quijote es el de los molinos y no debe de ser casualidad. Ahí está pintada la tecnología de la época, lo moderno, lo que destruía la esencia de la gente, lo que impedía a muchos tener trabajo. No hay que negarse a la técnica. Entonces el Quijote embiste contra el aspa que era la que ponía la Inquisición a los judíos en la espalda, una aspa colorada encima de un mantillo de color amarillo, y Cervantes en esa escena, desde mi opinión y la de otros, arremete contra la Inquisición porque no tenía otra manera de hacerlo, y a la vez contra la incultura y la intransigencia. Señoras y señores, muchas gracias, y no dejen de leer, aunque sea el periódico. Buenas tardes a todos, gracias por invitarme a estar aquí. No sé si lo merezco, tampoco he merecido otras cosas en la vida y las he pedido, así que yo estoy por mi parte encantado de estar aquí hoy
con Jaime, con Jerónimo y con todos vosotros. La verdad es que después de la intervención de Jerónimo yo casi me pondría ahí y me pongo a preguntar. Yo suscribo absolutamente todo lo que ha dicho, o casi todo, ¿vale? O casi todo, y tú lo suscribes también, ¿no? Sí. Y no, porque a lo mejor a veces uno escribe y no sabe ni lo que escribe. Bueno. No, esto es verdad. Ahora mismo en el panorama literario les puedo asegurar que hay gente que escribe un montón de cosas sin haber leído absolutamente nada. O sea que esto es el pan de cada día. Como él ya, Jerónimo ya ha hecho esta mission state, que dicen esta puesta en escena que dicen los franceses, yo casi me voy a ir por otro lado, quizá más aburrido, más árido, pero que creo que puede eliminar un poco de ruido en todo este asunto de humanidades y culturas. No sé quién ha puesto el título, me parece muy inteligente, sobre todo haberlo puesto con signos de interrogación, ¿no? Ataque a las humanidades, es ataque a la educación, ataque a la cultura, ataque a la creación. Este binomio educación-creación. Pero enseguida lo primero que se me ha pasado por la cabeza es ¿quién ataca? ¿Y cómo ataca? ¿Quién ataca a la cultura? ¿Quién ataca a las humanidades? Yo me voy a centrar más en el campo de los libros, de la edición, de la literatura.